Hola y bienvenidos. Hoy vamos a explicar con detalle una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictada el día 7 de julio del año 2023, en el recurso número 779 de 2023. Se trata de un asunto laboral y de seguridad social que ha tenido gran importancia, porque analiza si una persona que ya era titular de una pensión de incapacidad permanente total puede, a pesar de ello, acceder al subsidio por desempleo para mayores de 52 años computando todas las cotizaciones de su vida laboral, y no solamente las posteriores a la declaración de incapacidad. Para comprender bien el contenido de esta resolución, vamos a reconstruir la historia paso a paso. En primer lugar, el protagonista del caso es don Carlos Daniel, trabajador nacido en el año 1960. El 9 de julio de 2014 fue declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual. A raíz de esa declaración comenzó a percibir la pensión correspondiente, calculada sobre una base reguladora de 736 euros con 90 céntimos al mes, que dio lugar a una cuantía inicial de 405 euros con 30 céntimos. Pese a esa incapacidad reconocida, don Carlos Daniel no dejó de trabajar. Poco después, el 3 de octubre de 2014, se incorporó a una empresa donde prestó servicios de forma regular hasta el 4 de octubre de 2017. Al finalizar este contrato, pasó a percibir la prestación contributiva por desempleo desde el 5 de octubre de 2017 hasta el 4 de octubre de 2018. Concluido ese periodo, presentó solicitud del subsidio por desempleo para mayores de 52 años. El 7 de noviembre de 2018, el Servicio Público de Empleo Estatal, organismo encargado de gestionar estas ayudas, le reconoció ese derecho con efectos a partir del 5 de noviembre de ese mismo año. Se fijó una base reguladora diaria de 17 euros con 93 céntimos y una cuantía inicial de 14 euros con 34 céntimos por día. Desde entonces, don Carlos Daniel fue cobrando mes a mes esta ayuda. Para cuando se revisó su situación, en enero de 2022, había percibido ya un total de 16.772 euros con 5 céntimos. En ese momento, la cuantía mensual del subsidio ascendía a 463 euros con 21 céntimos. El Servicio Público de Empleo Estatal consideró que se había cometido un error al conceder ese subsidio. Su argumento era que, para poder acceder a la jubilación en el futuro a través del subsidio para mayores de 52 años, debían computarse solamente las cotizaciones posteriores a la declaración de incapacidad permanente total. Y dado que don Carlos Daniel no había cotizado lo suficiente después de julio de 2014, sostenía que no cumplía con los requisitos. Por tanto, el organismo administrativo reclamó que se revocara el subsidio y que el trabajador devolviera todas las cantidades percibidas. El asunto fue llevado al Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona. En sentencia de 10 de noviembre de 2022, dicho juzgado desestimó la demanda del Servicio Público de Empleo Estatal, absolviendo tanto a don Carlos Daniel como al Instituto Nacional de la Seguridad Social de las pretensiones formuladas en su contra. La jueza entendió que el subsidio había sido reconocido conforme a derecho. Disconforme con esta decisión, el Servicio Público de Empleo Estatal presentó recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El recurso se centraba en la supuesta infracción del artículo 274.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Según el organismo recurrente, no se podía permitir que una persona que ya había utilizado determinadas cotizaciones para obtener la pensión de incapacidad permanente total pudiera usarlas nuevamente para acceder al subsidio de mayores de 52 años. Alegaba que desde la incapacidad permanente no había nuevas cotizaciones suficientes y que, en consecuencia, la ayuda debía revocarse y el trabajador reintegrar lo recibido. Frente a ello, don Carlos Daniel impugnó el recurso defendiendo que el criterio correcto era considerar la totalidad de las cotizaciones a lo largo de toda su vida laboral. Recordó que nuestro sistema de seguridad social permite la compatibilidad de la pensión de incapacidad permanente con prestaciones por desempleo,
siempre que éstas deriven de la pérdida de un trabajo posterior. Señaló además que no existe ninguna norma en la Ley General de la Seguridad Social que prohíba expresamente el cómputo global de todas las cotizaciones. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña analizó en profundidad los hechos y las posiciones de las partes. Confirmó que la cuestión clave era decidir si, al solicitar el subsidio de mayores de 52 años, debían computarse únicamente las cotizaciones posteriores a la incapacidad permanente o bien toda la vida laboral. En su razonamiento, el tribunal recordó que el artículo 163.1 de la Ley General de la Seguridad Social establece que las pensiones son, por regla general, incompatibles entre sí, salvo que exista norma expresa que disponga lo contrario. Pero esa incompatibilidad se refiere únicamente a que no se pueden percibir simultáneamente dos pensiones de naturaleza contributiva salvo previsión legal. En cambio, las prestaciones y subsidios por desempleo sí son compatibles con la percepción de una pensión de incapacidad permanente total, siempre que la prestación por desempleo derive de la pérdida de un trabajo. Así lo disponen el artículo 198.1 y el artículo 282.2 de la Ley General de la Seguridad Social, así como el artículo 16.4 del Real Decreto 625 de 1985. Con base en esa normativa, el tribunal razona que si el ordenamiento contempla expresamente la compatibilidad entre la pensión de incapacidad permanente total y las prestaciones por desempleo, no existe impedimento legal para que se computen todas las cotizaciones de la vida laboral con el fin de reconocer un subsidio por desempleo. En otras palabras, la concesión del subsidio no supone duplicar indebidamente las cotizaciones ni genera un beneficio prohibido, porque el sistema prevé esa compatibilidad. El tribunal también toma en consideración la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2013, recurso de casación para la unificación de doctrina número 1342 de 2013. Aunque esa sentencia trataba sobre un subsidio diferente, su criterio es claro. Las cotizaciones anteriores a la incapacidad permanente también son válidas para el nacimiento de un nuevo derecho por desempleo. No hay ninguna disposición que limite su utilización exclusivamente a las prestaciones de incapacidad. En definitiva, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluye que el razonamiento del Servicio Público de Empleo Estatal es incorrecto. No hay base legal que sustente la exclusión de las cotizaciones anteriores a la incapacidad permanente total. Por tanto, al momento en que don Carlos Daniel solicitó el subsidio, cumplía con el periodo mínimo de cotización exigido por la ley y la concesión fue ajustada a derecho. El tribunal añade además una reflexión de interés. El subsidio para mayores de 52 años tiene una naturaleza especial, pues está configurado como una ayuda asistencial que facilita a trabajadores de edad avanzada llegar a la jubilación, dada la dificultad que encuentran para reincorporarse al mercado laboral. Por esa razón, podría haber sido razonable que el legislador hubiera establecido expresamente una incompatibilidad con la incapacidad permanente, pero como no lo ha hecho, cualquier interpretación restrictiva como la defendida por el Servicio Público de Empleo Estatal debe ser rechazada. Por todo ello, la sentencia dictada el 7 de julio de 2023 acuerda desestimar el recurso de suplicación interpuesto por el Servicio Público de Empleo Estatal, confirmar íntegramente la sentencia de instancia dictada por el Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona y mantener la validez del subsidio reconocido a don Carlos Daniel. En resumen, el fallo declara que don Carlos Daniel no debe devolver cantidad alguna, que la concesión del subsidio fue legal y que todas las cotizaciones de su vida laboral, tanto anteriores como posteriores a la incapacidad permanente total, son válidas a efectos de reunir los requisitos. Este caso ilustra de forma muy clara cómo los tribunales interpretan el derecho a la protección por desempleo en un sentido favorable al trabajador, cuando no existe una prohibición legal expresa. También me muestra la importancia de la seguridad jurídica. No se puede exigir la devolución de cantidades ya reconocidas si la propia normativa permite el cómputo de todas las cotizaciones. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas,
Cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.